reclamaciones judiciales a más de 30 abogados, consejeros y exfuncionarios del gobierno de Donald Trump. El senador republicano Lindsey Graham presentó un proyecto de ley que limitaría el aborto a las primeras 15 semanas de embarazo. Los peritos que investigan la computadora de Hunter Biden descubrieron que el hijo del presidente ganó $1 millón anuales por varios años con la compañía ucraniana Burisma, pero su salario fue reducido a la mitad cuando terminó la presidencia de Barack Obama. El ejército de Ucrania continúa avanzando en su contraofensiva en el este del país y ya ha logrado liberar unas 2.300 millas cuadradas del territorio que había sido ocupado por Rusia. Los soldados rusos que tuvieron que huir apresuradamente abandonaron una gran cantidad de armas y municiones que ahora están en manos de los ucranianos. El Papa Francisco llegó a Kazajistán para participar en un congreso de líderes religiosos. La dictadura cubana expulsó de la isla al sacerdote David Pantaleón, superior de la Orden de los Jesuitas en Cuba, por denunciar las condiciones en que vive el pueblo cubano. 4:13, somos Actualidad Radio. Bueno, justamente acaba de cerrar la Bolsa de Valores de Nueva York. El índice Dow Jones, que es el más importante de todos, ha perdido hoy un 4% de su valor. La bolsa cayó y el índice perdió 1.276 puntos. Los otros índices, el Nasdaq y el Standard & Poor's, también perdieron entre 3 y 4% como resultado de esta nefasta noticia sobre la inflación, que sigue siendo de un 8.3%, porque como acaban de escuchar, el abaratamiento de la gasolina y del diésel fue de cierta manera cancelado o borrado por el aumento de los alimentos y de los alquileres. Por otra parte, ayer, hablando con nuestro equipo de producción, le comentaba sobre esta nota que fue publicada en el diario Las Américas, donde, de acuerdo al informe, se necesitan $100,000 al año para vivir en Miami. Un nuevo análisis estableció que para vivir y pagar alquiler en Miami, lo que convierte a la capital del sol como una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, para vivir con una renta, no solamente el costo de vida se ha elevado en materia de vivienda, sino también en todos los servicios y productos. Pero sabemos muy bien que aquí en el sur de la Florida, no todo el mundo, una gran parte de los ciudadanos de esta ciudad, pues no ganan $100,000 al año, pero eso es lo que se necesita de acuerdo a un nuevo análisis para hacer frente adecuadamente al resto de los gastos y ciertos placeres. Y por supuesto que ni de hablar de ciudades como Nueva York y Boston. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York siempre por naturaleza ha sido una ciudad mucho más cara que el sur de la Florida, pero el sur de la Florida o Miami, pues como tal, ha incrementado mucho en los costos de vivienda. Vamos a darle la bienvenida a Yurek Vázquez, inversionista individual y creador y director del Wall Street Business Academy. Lo tenemos vía Zoom, siempre un gusto tenerlo con nosotros. Yurek, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Karinés? ¿Cómo estás, Agustín? Un saludo para toda la audiencia. Igualmente. Siempre un gusto tenerte. Bueno, gracias. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar con el tema de la inflación. El presidente Biden hace unos minutos estaba celebrando que fue aprobado el Inflation Reduction Act, pero sin embargo, a pesar de que prometen que la inflación va a reducir, que va a bajar la inflación, este plan, pues yo creo que estamos lejos de ese mundo paralelo donde vive el presidente. Desde que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, fue asignado a su cargo, una de las cosas que más yo he admirado de él es el hecho de que jamás ha incurrido en comentarios hacia la política fiscal. Quiere decir que él sabe que su mandato por el Congreso se ajusta únicamente a lo que es la política monetaria y nunca ha emitido opiniones acerca de la política fiscal, que es la responsabilidad del gobierno. Esta semana, en una de sus conferencias, Jerome Powell dijo que la política fiscal era insustentable. Parece que ya, es decir, es tan preocupante el hecho de la política fiscal que tenemos en este momento y toda la inyección de capital que este gobierno está lanzando, que ya está casi que contrarrestando todos los esfuerzos que ha hecho el presidente de la Reserva Federal para poder contener la inflación. Porque en el momento que uno intenta aumentar los intereses, que ya de por sí
es un esfuerzo bastante grande hacerlo de la forma en que se ha tenido que hacer rápidamente para poder contener la inflación. Tienes un gobierno que sigue emitiendo políticas que ponen más dinero en circulación, pues entonces está contrarrestando todos los efectos que la Reserva Federal está haciendo. Y lo mismo hace este nuevo bill, esta nueva cosa que han puesto en efecto, que todo lo que hace es seguir contribuyendo hacia la inflación, producto de que pone, y esto es muy sencillo, y la audiencia estoy seguro que lo puede entender fácilmente, pone más dinero en circulación. Y la forma que hay para contrarrestar la inflación es quitando dinero de circulación. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Cualquier tipo de efecto que ponga más dinero en circulación empeora la inflación. Y el problema que trae esto, es decir, el problema que trae empeorar la inflación es que estás afectando al ciudadano de a pie, porque es al que de verdad le estás poniendo una presión en su bolsillo. Yo me imagino que ahora con esta situación inflacionaria que muchos en la Casa Blanca y en el propio gobierno aspiraban que la inflación cayera por debajo del 8% ahora en agosto, 7.8, 7.9, tal vez 8%, pero no fue de 8.3. Esto va a repercutir en el próximo paso que tome la Reserva Federal o el Banco Central. Yo me imagino que en algún momento de este año, de lo que queda de este año, este mes de septiembre o tal vez octubre o noviembre, la Reserva vuelva a aumentar las tasas de interés. Hay quienes dicen que pudieran aumentar hasta un 1%. Yo no lo creo, pero como mínimo un 0,5%, 50 puntos básicos, sí pudieran aumentar. Y eso, por supuesto, tiene un efecto a su vez contraproducente en el mercado de los bienes raíces. En el mercado en general, Agustín, el 21 de septiembre se vuelve a reunir la Reserva Federal precisamente para tomar esta decisión. Hasta ayer, los fondos a futuros, que es de la forma en que nosotros damos seguimiento a la expectativa del mercado hacia la expectativa de los intereses, estaban aproximadamente 90-10 en cuanto a un aumento de 0.75%. Pero había cierta duda en el mercado todavía si la Reserva Federal el 21 de septiembre iba a aumentar 0.75 o habían algunas personas que tenían un poco de esperanza en que fuera solamente 0.50%. Con la lectura de la inflación de hoy, fuerza automáticamente a la Reserva Federal aumentar los intereses en este 0.75, quiere decir que hoy ya se consolidó la idea de que el aumento va a ser mínimo 0.75%, pero lo interesante está en que hubo un movimiento en los fondos del CME, donde está dando una demostración que el 20% de la probabilidad apunta a un aumento del 1%. Yo estoy de acuerdo contigo en que ese aumento no va a estar porque sería muy contraproducente que Jerome Powell, sin haber hecho un anuncio tan agresivo antes, tenga este tipo es decir, produzca este tipo de impacto en el mercado. Sería muy negativo. Hoy mismo hemos visto que producto de estos reportes de inflación y producto de la expectativa de aumento o la garantía de aumento de 0.75% en los intereses, el mercado se ha caído 1.200 puntos. Es decir, la reacción ha sido inmediata. A menos, cuando en los pasados... Estoy de acuerdo contigo. A menos que ocurran algunos de estos escenarios o tal vez otros que no me vienen a la cabeza. Hay una huelga inminente del sector ferroviario. Y el sector ferroviario en los Estados Unidos, que lo controlan un puñadito de empresas, son las dueñas de las líneas de ferrocarril. Los que vivimos acá en el sur de Florida, los que viven en Hialeah, hay una línea que pasa por Okeechobee. Los que vivimos acá en el área de Kendall o Westchester, sobre todo en el área de Westchester o la calle 8 Flagler, pues hay una línea que pasa por a la altura de la 69 o 70 avenida. Aquí mismo al doblar de nosotros en Doral hay una línea que va paralela a la 836. Hemos visto a lo largo de los años que esas líneas de ferrocarril se utilizan para mover materiales de construcción. A veces vemos unos trenes larguísimos que llevan piedra, que llevan materiales de construcción, que son los que se utilizan, salen de las excavaciones estas acá que se hacen cerca del aeropuerto y cerca de acá del Doral, en el oeste, hacia los Everglades, se saca material del fondo del suelo y eso se manda para otra parte de los Estados Unidos para construir carreteras o edificios y demás. Muchas cosas se mueven, granos, cereales, se mueven por ferrocarril, ganado en algunos casos se mueve por ferrocarril. Si ocurriera una huelga ferroviaria, eso va a afectar, se van a encarecer los precios de ciertos artículos y va a jugar un componente negativo en el tema de la inflación.
Si hubiera en los próximos días o en las próximas 3 o 4 semanas algún conflicto militar, bien en el estrecho de Formosa entre China y Taiwán, bien en el Golfo Pérsico, hoy el primer ministro de Israel reveló la existencia de 10 bases militares de los iraníes en Siria, donde los israelíes dicen que los iraníes están fabricando armamento y cohetes. En cualquier momento, los israelíes hacen una misión de bombardeo para destruirlas, y si eso ocurre, el precio del barril de petróleo, por una cuestión puramente emocional, va a aumentar 15, 20 dólares el precio del barril y la gasolina vuelve a subir. Cualquier cosa que tenga un efecto de empeorar los precios de la gasolina y del diésel o los precios de ciertos artículos por virtud de la huelga ferroviaria, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pues pudiera inclusive llegar a un 1%, amigo mío, de aumento de las tasas de interés antes de fin de año. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo, y has dado un dato muy importante cuando hablas del petróleo y el precio del petróleo, cuando la expectativa en los mercados es que para finales de año aproximadamente el barril de petróleo esté en 120 dólares aproximadamente. Imagínate, estaba en 85 esta misma semana. Sí, sí, correcto, correcto. Y eso obviamente pone mucho más presión inflacionaria, independientemente de que tenemos que la mayor inflación en el reporte de hoy se ha visto en la comida, en el sector de lo que son los alquileres y las casas, es decir, lo que se llama la protección de hogar, y eso obviamente es lo que paga el ciudadano de a pie día a día. Y entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia, reduce el gasto del consumidor porque pone más dinero, menos dinero en los bolsillos de las personas, y eso es totalmente contraproducente porque normalmente cuando tú tienes una inflación bastante alta es porque hay dinero en circulación pero la economía está sólida. No es el caso, no tenemos una economía robusta, no tenemos una economía sólida, no tenemos una economía que está mostrando crecimiento porque hasta hace muy poco el Producto Interno Bruto había mostrado contracción por meses consecutivos. Es decir que hay tantas razones por las que hay disrupción en el mercado y esta disrupción se crea obviamente a partir de dos cosas. Vuelvo y lo repito, a partir de la política energética que se lanzó desde que esta administración tomó la Casa Blanca, que creó una disrupción inmediata en el mercado. Después eso trajo como consecuencia de que al subir los precios, pues obviamente se disparara el resto de los precios en las industrias y obviamente la guerra con Rusia fue el puntillazo mayor que después siguió influenciando, pero ya este aumento en la inflación venía desde que desde que esta administración tomó el poder en la Casa Blanca con el cambio de política energética. Encima de eso, cuando sigues inyectando capital, cuando tienes que todavía hay 11 millones de trabajos disponibles que había bajado a 10 millones de empleos disponibles y vuelve a subir de nuevo a 11 millones, encima de que tienes a las personas que, como están recibiendo tanto dinero en fondos federales y tal, no quieren regresar al trabajo o se dan el lujo de poder mantenerse en sus hogares y seleccionar si regresar a las oficinas o no, pues entonces empiezas a crear demasiadas disrupciones en el mercado que son preocupantes y obviamente siguen influenciando la inflación, pero ya van yendo a otros sectores que hace que la desaceleración cuando venga, Agustín, hay tanta disrupción creada en el mercado que cuando esa desaceleración venga puede venir tan agresiva que sea incontrolable, porque ahora mismo nos estamos manteniendo dentro del contexto de la inflación, que todavía se puede controlar aumentando los intereses, pero ¿qué pasa cuando hay otras áreas que se le van de las manos a la Reserva Federal y tenemos un gobierno con una política fiscal que sigue, obviamente, echándole gasolina al fuego? Pues es ahí donde está lo contraproducente de todo lo que está pasando y como te digo, empecé la entrevista diciendo de que nunca había visto al presidente de la Reserva Federal opinar acerca de la política fiscal y esta vez lo hizo así de tanto, será la preocupación que debe tener. Yurek, ¿qué efecto tiene en el país la cantidad de ayuda que se le está dando a todas las personas que están entrando a este país? Ahí hay un gasto de celulares, de cupones de alimentos, el otro día asistencia médica. El otro día vi el video de una muchachita que nos los había traído, o sea, nos había dicho al respecto un oyente. Ella trajo a su niño con un disability. No vi de qué se trata, pero lo tenía en esos momentos en el hospital. Todo eso es un gasto y ella dice que ella está recibiendo $1,300. No especificó cómo.
Pero todo esto tiene que tener un efecto porque son 5 millones que hasta el momento se sabe que estos son 5 millones que se han contabilizado que están dentro del país. Pueden que hay un grupo más que nunca se contabilizó. Todo esto tiene que tener un efecto en el país. Cuéntanos cómo lo ves tú. Desde mi punto de vista, obviamente somos inmigrantes y agradecemos siempre y nos alegramos cada vez que las personas se reunifican con su familia y cada vez que por los medios correctos, de una forma controlada y de buena medida, las personas pueden lograr esta reunificación familiar. Eso creo que está de más decirlo. Pero cuando no es de una forma programada y es de una forma tan abrupta, crea disrupción, porque colapsan los sistemas de ayuda a personas que ya vivían aquí. Por ejemplo, eres una persona que ya vivía aquí, eres una anciana que necesitas de una ayuda social, pero tienes que ir a través de los departamentos establecidos y los sistemas están colapsados, entonces no puedes tener tú la atención que necesitas en ese momento. Es decir, empiezan a colapsar los sistemas de inmigración, por ejemplo. Hay programas de inmigración que estaban ya sustentados para ayudas de muchachos que están estudiando, becas que ya estaban activas, otros procesos normales, y hoy obviamente el sistema de inmigración está colapsado, entonces eso también influye. De una manera ya más directa en la economía, pues entonces tenemos que es mucho dinero que está saliendo a la calle de una población que no está produciendo. Entonces no tienes a esa población en la fuerza laboral activa y lo que está haciendo es integrándose en el sistema, pero obviamente estás poniendo mucho, es decir, estamos hablando de trillones de dólares en circulación en la calle. Pero también, como te menciono, ya la lista es bastante larga, ¿no? Es decir, la lista es extensa de las cosas en las que puede afectar a la economía. Pero como te digo una cosa, te digo otra, también puede beneficiar en el hecho de que la actividad laboral en este país es muy baja. Nosotros tenemos una participación laboral bastante baja en este país y el lado positivo que podríamos verle a esto es que se vienen a activar estas personas a la fuerza laboral y quizás aumente la productividad. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver quizás en el futuro, pero lo contraproducente también está en con qué plan y con qué objetivo se ha hecho, porque esto se está haciendo preelecciones. Entonces, como mismo vimos, por ejemplo, que se han dado perdones en los préstamos estudiantiles, lo cual es una política que me parece totalmente errónea, y eso está afectando, es decir, ahora mismo han puesto a que tú y yo, que estamos sentados en las casas, o personas incluso que tienen un ingreso mucho menor, sean quienes financien los préstamos estudiantiles de personas que tienen buenas carreras y pueden financiárselos por sí mismos. Entonces, eso también es contraproducente. No solo establece un precedente negativo en la industria, sino que es contraproducente porque pone otros billones de dólares más en la economía. Entonces, lo mismo pasa cada vez que tengas dinero yendo tanto a los préstamos estudiantiles como a inmigrantes que en este momento no están produciendo en la fuerza laboral o no están activos en la productividad de este país. Es un gasto que está yendo directamente al país. Es más dinero que está en circulación y es más inflación que estamos viendo en las calles. Y es lo más contraproducente directamente que podemos ver. Ayer estuvimos conversando con un economista, destacado economista, Rafael Marrero, autor de un importante libro sobre la penetración de China en el mundo occidental. Y estábamos hablando del peligro de una deuda acumulada de 31 trillones de dólares, que es un 150% por encima del Producto Interno Bruto. Es el Producto Interno Bruto y un 50% más por arriba. Entonces, yo no sé si nosotros somos los únicos que estamos clamando, como Juan el Bautista, que clamaba una voz solitaria que clamaba en el desierto, como decía la Biblia. Yo no escucho a ningún otro comentarista, ni local, ni nacional, hablar del peligro de una deuda acumulada de 31 trillones de dólares. A mí me parece que esto es como jugar una ruleta rusa con un revólver de 5 balas, pero en vez de tener una bala y 6 espacios vacíos, al revés, tener 5 balas y un solo espacio vacío. O sea, yo creo que si seguimos, yo no sé dónde está el punto de inflexión, yo no sé en qué momento se va a reventar el globo, porque por supuesto tienen que ver con muchas otras cosas de la economía, tienen que ver con productividad, tienen que ver con un montón de otros factores. Pero cuando un país tiene 31 trillones de dólares de deuda, que es el 150% de toda la suma de sus bienes y servicios en un año, perdón, está jugando
con una guillotina muy afilada y le está metiendo el cuello debajo. ¿Cómo tú lo ves? Yo veo que todos los imperios, si estudias la historia de cómo han colapsado todos los imperios, ha sido precisamente por eso. Ha sido por mucho dinero en circulación, ha sido por desobediencias civiles, ha sido por las mismas tendencias que estamos viendo en este país. Yo en los 31 años que llevo en este país, durante estos 31 años he aprendido a guardar un respeto muy grande por el modo, ¿no?, de funcionamiento de este país, y sigo teniendo una fe tremenda de que volvamos en algún momento a esos procesos de planificación de 100 años por adelantado, donde nos seguían importando mucho las generaciones pues venideras y tal. Pero el tema está en que no podemos, aún con ese respeto, aún con esa fe en este país y aún con esa capacidad que tenemos para perder el curso, pero volver a integrarnos en él nuevamente, aún no puede dejar de preocupar el hecho de que casi todos los imperios que han colapsado por patrones muy similares a lo que estamos viendo hoy en día. Y se vuelve más problemático cuando ves que las políticas no se están haciendo a partir de la responsabilidad económica, sino que se están haciendo a partir de las mismas cosas que vemos en los países nuestros, que es comprar la conciencia colectiva. Aquí en Estados Unidos no pueden regalar casas como se hizo en Cuba en el año 1960 o tal para poder comprar la conciencia colectiva. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, tratan de perdonarle a un sector de la población préstamos estudiantiles a partir de los cuales hacer la campaña y comprar esos votos. Aquí tampoco pueden, hacer una reforma agraria como se hizo en el país nuestro, pero sí pueden, por ejemplo, abrir todas las fronteras, ganarse el voto de todos los ciudadanos inmigrantes que no tienen en cuenta el efecto negativo que eso está teniendo en ellos mismos, y así pueden igual de una forma, de una misma manera comprar los votos. Entonces, es preocupante porque son políticas que van a partir del control y no a partir de la responsabilidad. Y por eso es precisamente por lo que se han caído los imperios. Y Estados Unidos, es decir, Estados Unidos somos una gran potencia, tenemos gran fuerza e influencia en el resto del mundo, pero yo creo que nos hemos dado cuenta como en estos últimos años hemos perdido el poder, y incluso cómo se nos está viendo muy diferente. De hecho, eso que estabas mencionando tú ahorita, toda la incertidumbre que hay en el Medio Oriente, todo lo que está pasando en Europa, la fuerza que ha agarrado Rusia, todo eso es producto de un Estados Unidos más débil. Si Estados Unidos todavía guardara la condición de líder que tuvo hace solamente unos años antes de que entrara esta administración, el mundo estuviera en un mejor orden. Y eso pasa siempre que la cabeza, siempre que hay un cambio de poder en cuanto al balance de poder. ¿Estamos viendo la caída del Gran Imperio? Hace rato. Sí, de hecho, una de las preocupaciones más grandes que hay ahora mismo desde la perspectiva de inversionistas, ¿no?, es que estemos a punto de estallar en una guerra civil. Y esto, obviamente, no debería tomarse por... Es decir, estamos viendo patrones de tensión y no solamente patrones de tensión, sino también modificaciones en ciertos y determinados estados, como lo que acaba de pasar en Illinois, que se están haciendo leyes permisivas para el crimen, y eso lo único que crea es más desobediencia civil, y esa desobediencia civil obviamente empieza a tener un choque directo con los ciudadanos responsables que ven lo que está pasando, y sí, eleva las tensiones hacia una guerra civil, sobre todo en este país. Ayer hablábamos de eso. Dos noticias importantes, factuales, o mejor dicho, tres noticias importantes, factuales sobre lo que tú estás diciendo. Número uno, en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, hoy salió la noticia de que hay grupos de vecinos acaudalados o con cierto nivel de solvencia que están contratando agentes privados para crear una policía privada. Una policía privada. Y evidentemente, cuando llegue el próximo delincuente, lo van a recibir a tiros. Claro. En el estado de Texas, en un sector fronterizo donde los ranchos de los agricultores y de los granjeros, el patio de atrás, colinda con México, los granjeros se están armando porque los inmigrantes ilegales que están cruzando les están degollando los animales, le están matando perros, le están matando chivos, le están matando vacas, y los granjeros se están armando porque saben que no pueden contar con la autoridad policial o con la patrulla fronteriza. Y ayer salió, tercera noticia, ayer salió una encuesta que la dimos acá, 37% de los estadounidenses, la tercera parte de los opinantes,
opinaron de que creen que se están dando las condiciones para que haya una guerra civil en los próximos 10 años en los Estados Unidos, lo cual concuerda exactamente con lo que tú dices que se está comentando dentro del mundo de los inversionistas. Son cosas muy peligrosas y desafortunadamente los grandes imperios no se han caído por invasiones foráneas, se han caído por la decadencia moral intramuros, y en este momento estamos en el pico de la decadencia moral en la historia de la República. Así mismo es. Así mismo es. Estoy totalmente de acuerdo. Los barcos no se hunden por el agua que tiene afuera, sino por el agua que le entra. Sí, señor. Así Muchas mismo gracias. es. Yurek, como siempre, Gracias un a gusto ustedes. conversar contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Karine. Gracias, Agustín. Un saludo a toda la audiencia. Yurek Vázquez, inversionista individual y creador y director de Wall Street Business Academy, con nosotros vía Zoom, aquí en Cada Tarde. Pero bueno, no todo es negativo, no todo es inflación, no todo es desastre.